Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy estoy con Beatriz. Ella es la autora y escritora del artículo que nos dejó el profesor Román. Un gusto tenerla acá y conocerla. Eh, bueno, el día de hoy quiero hacer unas preguntas. Primero, quisiera que nos hablaras un poco acerca de ti. Bien, a ver, mira, vos debes tener el artículo que se llama La formación humanística del ingeniero, ¿verdad? Bueno, Sí, te así cuento es. que ese fue uno de los primeros artículos que escribí como investigadora, creo que es del año 94, 96, por ahí hace un montón de tiempo, y lo escribí porque en ese momento estaba cursando una carrera de formación docente. Yo soy informática, soy ingeniera en computación. Acá en Argentina nosotros podemos ser docentes por simplemente tener un título de universitario, digamos, pero en ese momento la universidad dijo, bueno, por más ingeniero que seas, no sabes de didáctica, no sabes de pedagogía, así que bueno, ponte a estudiar. Entonces hice ese curso de formación docente y teníamos una materia que se llamaba Filosofía de la Educación y tenía que escribir un artículo final para aprobar la materia. Entonces, como yo soy ingeniera de alma y no me fui nunca de la universidad, digamos, entré, por así decirte, a los 18 años y luego de recibida fui siempre docente, fui decana, ahora soy investigadora y demás. Estoy muy, muy ligada a lo que es la enseñanza de la ingeniería. Y ya en ese entonces me preocupaba que nosotros los informáticos, yo soy ingeniera en computación, estábamos muy atados a la técnica, ¿no? Es decir, todo eran bits, era sí o no, ¿viste? Esto es blanco o negro. Y yo me di cuenta que el mundo no es así, el mundo es gris. Entonces empecé a ver que hacía falta considerar que los ingenieros en general teníamos que salir de esa estructura tan rígida y empezar a pensar en el impacto social de nuestras acciones. Así nació ese artículo que te comento. Después tengo una versión mejorada, que la escribí hace unos 4 o 5 años, que después si quieres te lo paso porque vas a ver la diferencia que hay entre uno y otro. Pero bueno, esa es mi presentación. ¿Yo a qué me dedico ahora? Ya estoy jubilada, doy clases solamente en posgrados, dirijo un grupo de investigación de forense digital y ciberseguridad en la Universidad Católica de Salta, en donde estoy radicada desde hace mucho tiempo. Eh, y bueno, sigo dando vuelta y haciendo muchas cosas, ¿no es cierto? Todo lo que... yo soy docente de alma, me apasiona enseñar, así que por eso incluso me animé a contestar tu correo, viste, tu mensaje, porque digo, bueno, eh, ese artículo que vos citas me trajo muchísimos beneplácitos, digamos, sé que ha sido y que es muy consultado, cosa que en su principio me admiraba porque yo decía, no es para tanto, viste, lo que uno escribe, pero evidentemente, viste, a los demás sí le impacta. Así que bueno, espero que eso sirva como presentación. Muchas gracias, de verdad. Me diste un amplio panorama de sobre todo lo que te motivó a escribir este artículo. Y sobre todo es lo que me llamó la atención es el lado humanista de pensar para quién trabajas. Y es algo muy importante que hace falta mucho ahora. Mi siguiente pregunta es, ¿consideras que es válido pensar en aplicar el humanismo no solo en la ingeniería, sino también en las demás profesiones? Incluso yo como estudiante, ¿cómo puedo aplicar ese lado humanista? Sí, totalmente, totalmente. Fíjate que en estos tiempos en donde hablamos ya de los sistemas ciberfísicos, es decir, no hablas del mundo material y del mundo virtual, es toda la misma cosa. Uno no sabe en este momento en qué mundo está parado. ¿tá? Nosotros ahora nos estamos comunicando a través de las herramientas de la virtualidad, pero vos tienes una realidad que me estás transmitiendo y yo te estoy transmitiendo la mía también, ¿viste? Entonces es como la misma cosa. Entonces, la dependencia tecnológica nos ha llevado a un punto tal, viste, que todo lo hemos transformado en ¿cómo te diría yo? Como en una herramienta que solo busca la eficiencia de las cosas, ¿viste? El año pasado, en el 2025, viste, vos
debes haber percibido cómo creció la inteligencia artificial, cómo generó alarma entre quienes estamos en ese tema respecto de que se la consideraba la panacea, la gran solución, la que ahora el mundo es distinto, como que ya no van a existir las bibliotecas, ya no van a existir los programadores, ya no va a existir nadie, ¿viste? Solo la inteligencia artificial. Y entre las cosas que a mí me tocó considerar estudiando la inteligencia artificial y sobre todo el impacto en las personas y demás, fue que detecté dos cosas. La primera de ellas, que la inteligencia artificial es simplemente un algoritmo, ¿ya? Sí. Y si no lo tomamos como que es un algoritmo y consideramos que es una persona que nos habla del otro lado, un ser humano que nos habla del otro lado, pues estamos muy errados, digamos, ¿no es cierto? Pero hay gente que así lo toma. Y la segunda cosa que yo consideré es que empecé a buscar aquellos aspectos en los cuales la inteligencia artificial no podía satisfacer al ser humano. Y entre esas cosas que encontré es todo lo que tiene que ver con, te diría, la percepción de la realidad desde el punto de vista de los sentimientos, ¿no? Sí. Es decir, sí, de lo que sientes tú, de lo que siento yo frente a algo, ya que no pasa por el conocimiento o la experiencia, sino pasa por, digamos, todo el contexto personal y humano que cada uno de nosotros tiene frente a esa realidad. Entonces, cuando dije, ajá, acá está la cuestión, la inteligencia artificial me podrá dar muchísima información, pongo en duda, por supuesto, que sea la información totalmente veraz, porque no podés. Es muy útil en muchas cosas, sí. Es muy inútil en otro montón de cosas también. Entonces tiene que ser una herramienta de la cual los seres humanos nos tenemos que apropiar para mejorar nuestra calidad de vida. Y desde ese punto de vista, yo dije, el enamoramiento de los seres humanos por la tecnología tiene que frenarse. Tiene que parar. ¿Cómo tiene que parar? Cuando cada uno de nosotros mida el impacto que produce las acciones de la tecnología en su mundo, en los demás, en la comunidad que le rodea. Yo, por ejemplo, como experta en ciberseguridad, siempre le digo a mis alumnos que nosotros somos doblemente responsables, porque le tengo que explicar a mis hijos, a mis nietos, a mi abuela, a mi vecino, cuáles son los riesgos de los ciberdelitos y ese tipo de cosas que ellos no saben. Es mi responsabilidad y esa es lo que empieza a formarse como responsabilidad social profesional, que deviene de la ética, ¿tá? Que deviene de los valores familiares con los que cada uno de nosotros ha sido formado en casa, digamos. Entonces recupero desde ahí esa necesidad de que las personas entendamos que seguimos siendo personas y que la tecnología no nos tiene que llevar por delante, no nos tiene que utilizar, como digo yo en el artículo, ¿viste? Sino que nosotros debemos ser los usuarios de la tecnología. Así que bueno, no sé si eso un poco, y la otra parte que vos me decías es cómo lo aplicas tú, ¿no es cierto? Bueno, tú estás haciendo, me decías, una maestría en dirección de empresas, algo así. Es mi carrera o sea, yo soy estudiante universitario, estoy estudiando dirección empresarial y negocios internacionales. Bien, dirección empresarial y negocios internacionales. Bueno, ahí, por ejemplo, te doy como un punto de partida así, como para decir, me adentro en el tema, los ODS de las Naciones Unidas, ¿viste? Los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Los 17 objetivos ya pautan una ruta que podrá ser criticada, que algunos dicen que no sirven, qué sé yo, no importa, ¿me entendés? Pero cada uno los puede hacer servir en función de leer cada uno de esos ODS desde el punto de vista de lo que puede hacer, ¿ya? Fíjate que yo participo en muchos grupos de discusiones sobre la aplicación de la inteligencia artificial y demás. A veces nos sentimos desesperanzados porque decimos la inteligencia avanza, 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 conquista a las personas. ¿Y qué hacemos cada uno de nosotros frente a eso? Entonces yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Qué hacemos cada uno desde la posición en la que está? Tú como alumno,
¿me entendés? Yo como investigadora, como madre, como abuela, tú como amigo, como hermano, como cual sea el rol que estás cumpliendo, más allá de que haya políticas públicas y que haya un montón de lineamientos y protocolos y demás, la cosa es ver cada uno de nosotros qué hace frente a eso. Es una postura que te diría como, por ejemplo, lo que pasa con el reciclado de la basura. Viste que el reciclado de la basura, uno dice, que está todo el mundo sucio, que las aguas están contaminadas, que de aquí, que de allá, y qué sé yo. Hasta que en algún momento alguien se paró y dijo, pará, ¿vos cómo podés contribuir a mejorar eso? ¿Cómo podés ayudar a la gestión ambiental? Separando la basura en tu casa, tu propia basura. Con eso, si cada uno de nosotros hace eso, entonces con eso vamos mejorando entre todos. Yo creo que con el impacto, digamos, social de nuestra profesión ocurre lo mismo. No podemos esperar grandes soluciones ni que surjan de las políticas públicas ni de las instituciones en general, ¿me entendés? Sino que cada uno tiene que poner su granito de arena. Entonces, frente a que tú eres un alumno que está haciendo una maestría en dirección y negocios internacionales, ¿no es cierto? Dirección de empresas, ¿vos qué harías? Bueno, primero pensar la dirección de la empresa centrado en las personas. Está bien, el negocio es importante, por supuesto, ¿no? No te digo que te olvides del negocio, pero es importante considerar las personas desde el punto de vista de que, por ejemplo, los objetivos de cada uno de los empleados deben estar alineados a los objetivos de la empresa respecto de sus objetivos personales. O sea, yo entro a trabajar en una empresa porque quiero progresar. Eso quiere decir que veo que la empresa también quiere progresar y mejorar. Porque si se trata de una empresa hueca, una empresa que se mantiene en el tiempo a duras penas, ¿no es cierto?, que no tiene espíritu de actualización o de lo que sea, bueno, pues me va a llevar a mí a ese mismo contexto. Entonces, ese tipo de cosas, pensar todo lo que vos estás haciendo desde el punto de vista de la persona, creo que ahí es donde empieza uno a mirar las cosas desde el punto de vista del impacto social. No lo vea siempre como el gran tema, ¿no? Como, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar? Bueno, pues puedes hacer mucho, ¿tá? Si te ocupas de las personas primero en cuanto a cómo conviven ellos en la empresa, ¿no? Cuáles son sus motivaciones, sus objetivos, sus problemas, el diálogo, el respeto, la dignidad por el otro, ¿entendés? El hecho de trabajar en equipo. O sea, todo lo que se llaman ¿cómo es que se llama esto? Las habilidades blandas nos ayudan a iniciar ese trabajo, ¿no? Si hay un problema, se discute por qué, qué pasó, y no se sanciona, ¿me entendés? Primero se ve qué es lo que pasó, quién metió la pata, cuál fue el error, bueno, listo, que no vuelva a ocurrir, se aprende, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene una actitud totalmente diferente porque estás pensando en que los demás también son personas, ¿no? No solamente son empleados de una empresa, por ejemplo, ¿ya? Espero haberte contestado, Miguel. Muchas gracias, sí, y muy acertada tu respuesta. Ahora quisiera preguntarte, ¿qué nos puedes hablar de la filosofía como base de todo este saber? No te escuché, perdón, justo se cortó. Dime. Ah, tranquila. ¿Qué nos puedes hablar de la filosofía como base de todo saber? Bueno, mira, la filosofía para mí es una asignatura pendiente, ¿no? Yo tengo 69 años y todos los años digo que voy a empezar a estudiar filosofía, ¿viste? Pero siempre me ganan otras cosas y qué sé yo, voy a ver si este año realmente empiezo la carrera de filosofía porque me gusta mucho estudiar y todo. ¿Por qué considero yo que la filosofía es la base de todo el saber? Porque, digamos, fija todos aquellos lineamientos que son universales para cualquiera de las disciplinas que uno aborde, ya sea las matemáticas, la medicina, el marketing o lo que vos quieras, ¿no es cierto? Y esa filosofía la podés tomar desde diferentes ópticas, digamos. Podés hablar de la filosofía antropológica, creo que era, sí, antropológica, que es la que está centrada en el ser humano. Podés hablar de la filosofía religiosa, que es la que está centrada en las diferentes religiones que uno pueda considerar o desarrollar, ¿no es cierto?
podés considerar incluso hasta en la filosofía, si vos querés, más cruda, que es la que está representada por todos esos pensadores demasiado convulsionados de toda la historia, ¿no? Como Heidegger, Sartre y todos esos, ¿no? Que bueno, si entras por ese camino uno termina llorando, digamos así, ¿no es cierto? Porque no es lo mejor. Pero si vos lo estudiás a todos esos filósofos con su manera de pensar y sos crítico, tenés capacidad para hacer un análisis crítico, te quedás con tu propia filosofía. Te ayuda a sostener y a fundamentar los pensamientos que a lo mejor vos ahora lo tenés de manera intuitiva, ¿me entiendes? Y yo creo que por ahí pasa la cuestión también de lo que es la parte humanista, digamos. ¿Ah? Listo. Y bueno, me quedan dos preguntas más. La siguiente pregunta es, ¿qué nos podrías hablar de la interdependencia entre la ciencia técnica y tecnología y cómo se relacionan? Uh, ¡Qué pregunta que me haces! ¡Qué pregunta! Bueno, mira, yo creo que en la historia de la humanidad nosotros tenemos como si fuera un sube-baja, ¿me entiendes? Un sube y baja. Es decir, en algunos momentos la ciencia estuvo por arriba de la técnica y de la tecnología, en otros momentos fue la técnica la que estaba arriba de todo, en otros momentos la tecnología la que estaba arriba de todos, ¿no? Por ejemplo, si vos te pones a pensar desde los albores de la humanidad, no existía la ciencia en cuanto a una definición formal, pero sí existía la técnica y sí existía la tecnología, ¿ya? Apareció la rueda, apareció el fuego, apareció la tarea repetitiva, aparecieron las armas, etcétera, etcétera. Ya después, cuando estamos hablando un poco más de, no sé, suponete 2000 años, un poco más, que empieza sobre todo con la cultura griega y los romanos, los griegos en particular, empieza a definirse la ciencia como ciencia formal desde el punto de vista que alguien se sentó a escribir, las cosas son así, ¿no es cierto? Bueno, ahora bien, hay verdades universales propias de la ciencia, suponete la ley de Newton, que a nadie se le ocurre discutirla, ¿viste? Por lo menos yo no estoy en condiciones de objetarla para nada, pero hay otros pensamientos que te llevan a decir, wow, ¿qué es lo que pasó? Un libro que yo recomiendo es el libro de Stephen Hopkins, el de la historia del tiempo. Ese libro es impresionante porque vos no sabes en qué momento estás parado en la física, en qué momento estás parado en la religión, en qué momento estás parado en la filosofía, en el universo. Te da una apertura mental respecto de lo que uno es en cuanto al universo, la humanidad y la vida en sí misma, que vos decís, a ver qué estoy haciendo acá y qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Esas movilizaciones internas ayudan a que uno se ubique respecto de en qué momento estás o qué pensás respecto de la ciencia, de la técnica y de la tecnología. En este momento, ahora en la actualidad, yo te diría desde después de la pandemia, ¿no es cierto? La tecnología, por supuesto, ha tomado un rol preponderante. Ni vos ni yo estaríamos aquí hablando si no fuera por el avance de la Sí, tecnología, ¿no es cierto? es Bueno, cierto. entonces, la tecnología hoy es la reina, la tecnología es la todopoderosa. Hace todo, permite todo, estamos todos contentos, hacemos un montón de cosas con la tecnología. Pero eso tiene una doble cara. A mí me toca estudiar desde la forencia digital, que es lo relacionado a las pericias informáticas, los delitos informáticos y demás, como también todas estas tecnologías se utilizan para mal. Se utilizan para delinquir, se utilizan para corrompir, se utilizan para hacer daño a las personas, a los niños, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, vos desde ese punto de vista te enfrentas a el dilema que tiene la ciencia y que es el avance continuo de la técnica y de la tecnología y de la propia ciencia y el uso que eso se hace. Esa gran, digamos, discusión que debe haber tenido Einstein en su cabeza cuando él definió toda su teoría de la era atómica que sustentó las bases para que después fuera la bomba atómica y finalizara la Segunda Guerra Mundial y toda esa historia, le tiene que haber planteado a él la disyuntiva de que si lo que yo estoy haciendo lo hago para el bien de la humanidad o para el mal de la humanidad, ¿no? Y bueno, nos pasa con todo.
de manera continua. Y yo calculo que desde ese punto de vista lo único que nos puede salvar es nuestra propia humanidad. Es decir, el hecho de decir, somos seres humanos, amamos, odiamos, somos simpáticos con esto, somos empáticos con los otros, esto no me gusta y aquello sí me gusta. Y tenemos una sociedad en la cual se manifiestan los diferentes perfiles, digamos así. Entonces, la ciencia, la técnica y la tecnología están íntimamente relacionadas ahora más que nunca. Si bien la tecnología es la gran reina, como te decía hace rato, no existiría la tecnología si no existe la ciencia. A través justamente de todo lo que fue la pandemia, yo te diría como un valor agregado de toda esa situación que fue tan crítica para todo el mundo, que fue horrorosa, hizo posible la difusión del conocimiento de maneras totalmente inimaginables. Ahora tenemos bibliotecas de accesos abiertos, tenemos maneras de compartir información. Yo puedo leer un artículo de ciberseguridad escrito en ruso, por decirte así, porque tengo las herramientas para poder hacerlo. O sea, un montón de cosas que antes hubieran trabado muchísimo la difusión de la ciencia. Y además hace que cada uno de nosotros esté en posibilidades de contribuir a la creación de nueva ciencia, al fortalecimiento de nuevas teorías, paradigmas y ese tipo de cosas. Por eso es que yo elegí el área te diría, social de toda la tecnología, porque yo sé que hay muchos de mis pares que van por lo tecnológico. Entonces ellos son, le digo, vayan ustedes tranquilos, hagan todos los algoritmos de las inteligencias artificiales que quieran, no hay ningún problema. Yo me voy a ocupar de esta parte humana, que somos pocos los que estamos en eso. Claro. Sí, es verdad. Y me decía una profe en otra asignatura algo muy similar a lo que me decías tú, que generalmente las personas que hacen daño son más inteligentes, pero si usaran esa inteligencia en hacer el bien, harían cosas más grandes. Totalmente. Y, y lastimosamente no es así, pero es trabajar por un mundo mejor. Yo creo que esa es lo que hay que proponernos. Mi última pregunta, esta sí es más sencilla. Sí. ¿Qué nos dirías a nosotros como estudiantes con base al artículo que escribiste y a tu experiencia? ¿Qué consejos nos darías? Ay, qué consejo les daría. Bueno, primero es que olvídense de que cuando obtengan el título ya está. Eso es mentira. ¿Está? Vayan sabiendo que, bueno, tú estás haciendo ahora una maestría, o sea, estás haciendo un posgrado, ¿verdad? Un grado. Hasta ahora voy Un en grado. grado. Ya después sí Ya está voy el a grado. hacer posgrado y Bueno. O estás de sudar la gota fría, como decimos aquí, con todas las materias que tienes que aprobar y toda la historia, y uno dice, ay, no veo las horas de terminar. Bueno, pues no vas a terminar. No vas a terminar porque una de las características de este momento de nuestra cultura es la capacitación constante. La capacitación continua respecto de que no porque vos tengas un título de grado, con eso ya salgas a trabajar y ya está. ¿Entendés? Vos tienes que ir adaptándote al mundo que viene. Un ejemplo de eso lo da la propia inteligencia artificial. Hoy en día nadie puede negar la influencia de la inteligencia artificial y la única manera de trabajar seriamente con eso es que uno aprenda qué cosas puede sacar de la inteligencia artificial, o sea, se capacite. Esa es la primera desilusión que les doy, ¿no? O sea, si creen que con esto ya está, terminan, tienen el título y listo, no, señor. Ahí empieza el camino. Ahí empieza el camino. El segundo consejo que suelo darle yo a mis estudiantes es que no se olviden de las personas. ¿Ah? Así como uno quiere ser reconocido, quiere ser recompensado, quiere ser tratado con dignidad, con respeto, digamos, quiere tener un buen trato respecto de los demás, bueno, todo eso que nosotros le exigimos al otro, primero tenemos que darlo. ¿verdad? El famoso muchas gracias, buenos días, perdón, ¿no es cierto? Eso es sustancial para entender. Y la tercera cuestión es que por ahí tal vez les cueste un poco entender esto, pero digamos, uno va madurando el concepto de la evaluación. Vos en este momento debes estar pensando en que tienes un examen, entonces tienes que estudiar, vas a buscar los libros, qué sé yo, qué sé cuánto, bueno, a ver cuánta nota me saco, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Bueno,
Llega un momento en que la evaluación no es un proceso punitivo, un proceso en donde a vos te van a sancionar porque no sabés. Es un proceso de construcción. Es un proceso en donde el docente te va enseñando todo lo que te falta aprender. No rechaza lo que hiciste, sino que te dice, mira, esto que has hecho está bien, es un buen inicio, pero te sugiero que avances en tal cosa, redefinas esto, lo otro, qué sé yo. Antes uno agarraba y decía, no, estás desaprobado, tienes un 2, ¿no es cierto? Acá se aprueba digamos, las notas se ponen de 1 a 10, entonces apruebas con 4. Si te ponen un 2, que estás frito, digamos, ¿no es cierto? Tienes que presentarte en la próxima. Bueno, ahora el concepto de evaluación es totalmente diferente. Entonces, ese concepto de la mejora continua, de decir, hasta aquí llegué con lo que sé, pero no es todo lo que puedo dar, es también una característica que tiene que marcar la vida profesional de ustedes, que se les viene un mundo bastante conflictuado, digamos, ¿no es cierto? Es decir, nosotros teníamos un mundo más tranquilo porque el mundo era material en ese momento. Acá en Argentina apareció Internet recién en el año 96, ¿no? Antes era todo libros, todo libro, no había forma. No podíamos ir a hacer cursos sino que no fuera un gasto de plata impresionante, no nos podíamos movilizar y qué sé yo. Ahora tenemos webinar por todos lados, clases sincrónicas y todas esas cosas, lo cual nos ha planteado un mundo totalmente disruptivo Diferente. de cómo vivíamos antes, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el consejo que les doy, que se capaciten siempre, que traten a los demás como a ustedes les gustaría que los traten, ¿no es cierto? Y que piensen siempre en la mejora continua. Nunca aprendiste lo suficiente, ¿ya? Y siempre tienes que entender con humildad que hay cosas que no sabes, ¿ya? Eso va asociado al cuarto consejo, que es el trabajo en equipo, ¿ya? Tú no lo puedes saber todo de todo. Nadie puede saber todo de todo. Entonces, ¿qué es lo bueno? Buscarse contacto, buscarse compañeros, buscarse amigos, que yo diga, ah, mira, fulanito sabe más que yo de tal tema. Así que cuando necesite a alguien de ese tema, ya sé que puedo contar con él. Yo por mi parte me voy a especializar en tal otro tema y voy a ofrecer mis servicios en función de eso. Hoy en día las empresas no trabajan, digamos, las consultoras privadas son equipos de diferentes profesionales multidisciplinarios. Nosotros, por ejemplo, en lo que es ciberseguridad y forencia digital, trabajamos abogados, informáticos, licenciados en criminalísticos y ahora estamos sumando a los psicólogos también. Cada uno ve la cuestión desde su punto de vista, digamos. Eso también es otra cosa que antes era mucho más sencillo de manejar, porque vos eras informático y lo único que tenías que hacer era desarrollar una aplicación o instalar una red. Ahora no, ahora tenés que mirar un montón de cosas que no pasan por la tecnología, que los temas de la tecnología son sencillísimos, el problema son las relaciones humanas, ¿no? Así que bueno, espero que te sea de utilidad estos consejos. Muchas gracias de verdad. Te agradezco mucho este espacio en esta entrevista y todos los aportes que nos has dado. Han sido muy valiosos, de verdad. Muchas gracias. No, por favor, Miguel, ha sido un gusto. Ha sido un gusto, la verdad que es un gusto. Muchas gracias a ti por considerarme que les pueda transmitir todas estas cosas que a mí me gustan mucho. Gracias, ¿no? Bueno, seguimos en contacto. Claro que sí.